Días, Buenos tengan días, todos los comisionado. presentes. Vamos a iniciar con la sesión extraordinaria que corresponde al día de hoy, viernes 15 de julio del año 2016. Solicito al secretario ejecutivo se sirva a pasar lista de asistencia. Con mucho gusto, señor comisionado. Buenos días, comisionadas. Con su venia, como lo solicita el comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente. Muchas gracias, secretario. Al existir el quórum, le pido a los presentes ponernos de pie. Siendo las 10 horas del día 15 de julio del año 2016, declaro abierta esta sesión extraordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento. Gracias. Solicito al secretario ejecutivo de lectura al orden del día. Con mucho gusto, comisionado. El orden del día preparado para esta sesión extraordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el siguiente. Como punto número 1 tenemos lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 13 de julio del año en curso. Como punto número 5, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión 655/2015, promovido en contra de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Del recurso de revisión 193/2016, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Educación. Del recurso de revisión 197/2016, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del Municipio de Centro Tabasco. Y, por último, del recurso de revisión 210/2016, ponencia 1, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como punto número 6, tenemos proyectos a cargo de la comisionada Leida López Arrasate, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del procedimiento de queja RQ-19/2016, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. RQ-21/2016, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Teapa, Tabasco. Recurso de revisión 42/2016, promovido en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Recurso de revisión 58/2016, promovido en contra del Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta. Recurso de revisión 137/2016, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Balancán, Tabasco. Recurso de revisión 138/2016, ponencia 2, promovido en contra del Tribunal Superior de Justicia. Recurso de revisión 144/2016, ponencia 2, promovido en contra del Instituto de Vivienda de Tabasco. Recurso de revisión 145/2016, ponencia 2, promovido en contra del Partido Revolucionario Institucional. Recurso de revisión 176/2016, ponencia 2, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Recurso de revisión 177/2016, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Administración. Recurso de revisión 188/2016, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Balancán, Tabasco. Y por último, recurso de revisión 191/2016, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Gobierno. Como punto número 7, tenemos proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión 173/2016, ponencia 3, promovido en contra del Instituto de la Juventud del Estado de Tabasco. Recurso de revisión 174/2016, ponencia 3, promovido en contra del Instituto de la Juventud del Estado de Tabasco. Recurso de revisión 183/2016, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Nacajuca, Tabasco. Recurso de revisión 186/2016, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Gobierno. Recurso de revisión 190/2016, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Recurso de revisión 191/2016, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Nacajuca, Tabasco. Recurso de revisión 193/2016, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Recurso de revisión 198/2016, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco. Recurso de revisión 199/2016, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tacotalpa, Tabasco. Recurso de revisión 203/2016, ponencia 3, promovido en contra de la Universidad Tecnológica de Tabasco.
Recurso de revisión 205, diagonal 2016, ponencia 3, promovido en contra del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista. Y por último, recurso de revisión 209, diagonal 2016, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental. Como punto número 8, tenemos análisis y aprobación en su caso de la suspensión de labores y términos procesales con motivo del cierre del primer periodo ordinario de sesiones y autorización para el periodo vacacional del personal del Instituto. Y como punto número 9, clausura de la sesión y cita para la próxima. Es cuanto, comisionado presidente. Se concede el uso de la voz a la comisionada Teresa Luna. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días, comisionado. Señor presidente, solicito excusarme en la resolución de dos recursos de revisión, dos proyectos. El relativo al recurso 191-2016, promovido en contra de la Secretaría de Gobierno, que está a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate, y del recurso de revisión 186-2016, de la ponencia 3 a su cargo, y que también fue promovido en contra de la Secretaría de Gobierno. La razón obedece a que aun cuando los actos impugnados fueron emitidos por una persona distinta, no fueron suscritos por mí, laboré en esa dependencia y para efectos de evitar alguna afectación, por esa razón me excuso de conocer respecto de ellos. Gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz la comisionada Leida López. Nada más para ratificar con el secretario ejecutivo. El RR 177 en contra de la Secretaría de Administración. Secretaría de Administración. 177. Sí, 177-2016. Claro, 172, entonces me quedó la duda. No, mil disculpas, 177-2016. Ah, ok. Secretaría de Administración. Y bueno, de igual forma, pedirme excuso del recurso de revisión de la ponencia 1 de la comisionada Tere Luna. Respecto a la Secretaría de Educación, es importante decir que yo ya no era titular de la unidad de transparencia de esa secretaría, sin embargo, pues para evitar suspicacia o cualquier situación, prefiero excusarme de ese asunto. Bueno, una vez que hemos escuchado la participación de las comisionadas, solicito al secretario ejecutivo que someta a consideración de este órgano colegiado el orden del día propuesto. Con mucho gusto, comisionado. En votación económica se somete a consideración de este pleno el orden del día propuesto para esta sesión. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Comisionado presidente, el orden del día ha sido aprobado y se ha tomado nota de las excusas respectivas. Muchas gracias, secretario. En el desahogo del punto cuarto del orden del día, el cual se refiere a la lectura y aprobación en su caso de la acta de sesión extraordinaria, celebrada el día 13 de julio del año en curso, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este pleno para que expusieran por escrito sus observaciones, no habiéndose recibido ninguna, me permito proponer la dispensa de su lectura y con ello la aprobación del acta que se señala, por lo que solicito al secretario ejecutivo que en votación económica someta a consideración del pleno la propuesta antes referida. Con mucho gusto, comisionado. En votación económica se somete a consideración de este pleno la propuesta de dispensa a la lectura y la aprobación del acta que ha sido referido por el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestando levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que ha sido aprobada la dispensa a la lectura y con ello el acta de la sesión extraordinaria celebrada el día del 13 de julio del año en curso con 3 votos a favor. En desahogo al punto quinto del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, se le concede el uso de la voz para que realice las propuestas de resolución correspondientes. Muchas gracias, comisionado presidente, comisionada Leida. Les presento 4 asuntos de la ponencia a mi cargo, mismos que fueron turnados en su momento, analizados de manera plenaria y que hoy presento a consideración. El primer recurso es el recurso 655-2015, en contra de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, por quien dijo llamarse Gustavo Pérez Rojas. En este asunto, fue un asunto muy conocido por todos nosotros, se requirió copia en versión electrónica del documento de la autopsia practicada a las 2 personas que fueron capturadas vivas, una mujer y un hombre, y después aparecieron muertos tras la balacera registrada el pasado viernes 14 de agosto del presente año. En otros datos, el recurrente abundó. No omito manifestarles
que ninguna información relacionada con violaciones graves a derechos humanos, delitos de lesa humanidad o actos de corrupción puede estar sujeta a reserva. Para la tramitación de esta petición, la Unidad de Transparencia de la Fiscalía le notificó al particular un acuerdo de negativa de información, con el argumento de que la información requerida por el peticionario se encontraba restringida a través de un acuerdo de reserva con el número FGE AR 03-2015, por tratarse de documentos que estaban integrados a una averiguación previa que se encuentra en trámite. El particular se inconforma y precisa que el sujeto obligado le negó la información requerida. Dentro de la historia de este asunto tenemos que en una primera instancia fue sorteado después de la substanciación correspondiente ante la Secretaría Ejecutiva. Cabe mencionar que fue un asunto que fue iniciado en el año 2015, por lo tanto, el estudio de este asunto se realizó a la luz de la ley abrogada. Ustedes saben que tenemos una nueva ley a partir del 15 de diciembre, entonces este asunto se está resolviendo conforme a la ley que regía en la fecha en que fue presentada la petición. Y por ello le correspondía el trámite del asunto a la Secretaría Ejecutiva. La Secretaría Ejecutiva substanció el recurso y en su momento se sorteó y le correspondió conocer de él mismo a la ponencia 2, que anteriormente era, se encontraba a cargo del comisionado José Antonio Bojorquez Pérez Nieto. En enero de este año se presentó el proyecto al Pleno y el sentido de ese proyecto en su momento fue en el sentido de revocar el acuerdo de negativa, alegando precisamente que se trataba de una violación grave a derechos humanos. Durante la sesión plenaria no hubo consenso para apoyar esta determinación y por ello el acuerdo que se adoptó en esa sesión fue de que nuevamente se sorteara el asunto y que al nuevo comisionado que le corresponderá atenderla, pues emitirá la resolución definitiva. Se hizo el sorteo a través de la Secretaría Ejecutiva a cargo del licenciado Víctor Ernesto López Aguilera, y le correspondía a esta ponencia presentar a ustedes como pleno el proyecto de resolución, y mismo que les presento en este momento. Pero sí quise hacer historia de qué sucedió con este expediente, ¿no? Bien, como lo solicita el particular, se requiere un documento denominado autopsia de 2 personas que fallecieron en una situación que es de todos conocidos, que es un hecho notorio lo que sucedió, sin entrar a más detalles porque no estuvimos para conocer la verdad histórica de los hechos, ¿no? No fuimos presencial, sino lo que se dice. Sin embargo, la autoridad que está a cargo de la investigación advierte que se inició una averiguación previa y que en esta averiguación previa se está integrando, se está investigando, se están realizando las actuaciones correspondientes a fin de determinar precisamente la verdad histórica, qué fue lo que sucedió. La ley de la materia establece que toda la información en principio es pública, toda la información que generen o posean o custodien los sujetos obligados en principio es pública y solamente puede ser restringida por razones de interés público. En este caso, cuando se trata de información reservada, que así lo determinan las leyes de transparencia, así lo señala la Constitución Federal, y cuando se trata de información confidencial, es decir, que contenga datos personales y no contemos con autorización de los titulares precisamente para difundir esta información. En el caso, les decía, al inicio se analizó el asunto a la luz de la ley abrogada, hoy abrogada, y precisamente en el artículo 31, que establece las causales de reserva que se pueden aplicar cuando una información se considera que debe ser restringida. Y esto fue lo que realizó la Fiscalía. La Fiscalía se sustentó en el artículo 31, fracción tercera, que les voy a leer para mayor claridad del asunto. Para los efectos de esta ley, se considera información reservada la expresamente clasificada por el titular de cada uno de los sujetos obligados, de conformidad con los criterios establecidos en esta ley, su reglamento y los lineamientos expedidos por el Instituto. La clasificación de la información procede solo en los siguientes casos. Y aquí el sujeto obligado, hoy Fiscalía General del Estado, se sustentó en la fracción tercera que dice así: los expedientes de procesos jurisdiccionales
o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado o ejecutoria, salvo los casos en que vulneren el derecho de protección de datos personales en los términos de esta ley. Para reservar la información a que se refiere esta fracción, no se requerirá que se acrediten los supuestos contemplados en las fracciones 2 y 3 del artículo 32 de esta ley. Para estos efectos, estos dos artículos aluden a lo que conocemos como la prueba del daño. Es decir, que en este caso, en este supuesto, la ley prevé una excepción para no razonar el grado de vulneración de la restricción de la información cuando se trata precisamente de procedimientos que se siguen en forma de juicio y no se debe acreditar la prueba del daño, precisamente porque pues, se encuentra en integración un asunto. Y esto fue lo que aconteció en este caso. La Fiscalía acreditó que la averiguación previa correspondiente, donde consta la documentación requerida por quien dijo llamarse Gustavo Pérez Rojas, se encuentra en trámite de investigación. Ante esta situación, es evidente que se actualiza el supuesto de reserva previsto en el artículo 31, fracción tercera, que de manera adecuada citó en su acuerdo de reserva la Fiscalía. Y por ello, en este sentido, se confirma el acuerdo de negativa de información que presentó en su momento la Fiscalía General del Estado. Aquí vale la pena abundar que si bien es cierto, como vimos hace un momento, que el recurrente señala de que ninguna información relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad no puede ser materia de reserva, le asiste la razón. Efectivamente, cuando un asunto es calificado como tal, no opera la reserva. Es decir, tiene que difundirse plenamente. En este caso, específicamente en este caso, no hay ninguna determinación de la autoridad competente que se pronuncie que se actualizó esta figura en el caso específico. Por lo tanto, aun cuando parcialmente le asiste la razón al particular de que en estos casos no opera la reserva, no aplica esa afirmación en el presente asunto. Y por lo tanto, se declara inoperante el agravio vertido por el recurrente en ese aspecto de su inconformidad. Y ese es el sentido de esta resolución. Tenemos el recurso de revisión RR 193-2016 en contra de la Secretaría de Educación. Es una solicitud similar a la que resolvimos la semana pasada, sin embargo, el tratamiento que dio la Secretaría de Educación fue totalmente distinto. En esta petición, el solicitante requirió copia en versión electrónica del monto asignado como pago de bono que reciben los trabajadores jubilados del CITED en los años 2014, 2015 y 2016. En el trámite de este asunto, la Unidad de Transparencia emitió un acuerdo de disponibilidad en donde le remitió la petición a la Dirección de Recursos Humanos. La Dirección de Recursos Humanos se pronunció en el sentido de que se hizo una búsqueda exhaustiva en sus archivos físicos y electrónicos y no encontró la información. Por esa razón, el titular de la unidad emitió un acuerdo de disponibilidad cero, que le llama cero, donde dice que no existe la información. Sin embargo, como podemos advertir, pues no se atendió el procedimiento previsto en el artículo 144 de la ley, que establece que se debe dar la intervención al Comité de Transparencia para que se realice el procedimiento de búsqueda exhaustiva de la información, y por ello el pronunciamiento de esta ponencia es en el sentido de que se revoque el acuerdo de disponibilidad y se le dé la intervención que legalmente le compete al Comité de Transparencia, esto es que se realice una búsqueda exhaustiva de la información. El siguiente recurso que les presento es el recurso 197-2016 en contra del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Centro Tabasco. Aquí la solicitante requirió copia de una queja presentada por dos personas, de las cuales no precisó su nombre porque son personas físicas y no tenemos autorización para difundir estos nombres, pero requirió copia de la queja presentada por dos personas ante la Dirección de Obras y Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del Consejo Municipal de Centro, Villahermosa, Tabasco, en marzo o en abril de 2016. La Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Centro le proporcionó la petición, la información que peticionó en su escrito, es decir, le entregó copia del citatorio, de la orden de visita de inspección, del acta de inspección, fotografías del lugar y la queja
recibida para realizar esta visita. Esta visita se refiere a una queja que presentaron 2 personas en cuanto a que en una calle de un fraccionamiento instalaron casetas de vigilancia y junto con un, ¿cómo le llaman estas que se levantan? Una pluma, exactamente. Una pluma y la caseta de vigilancia. Y la persona se quejaron de que existía estas 2 aditamentos sin contar con la autorización. Por ello es que se inicia este procedimiento administrativo ante el Ayuntamiento de Centro. ¿Qué hizo el Ayuntamiento de Centro? Como les comentaba, proporcionó todos estos documentos en versión pública, es decir, testó los datos personales. El único defecto que le encontramos a esta cuestión es que no se convocó al Comité de Transparencia. Y como sabemos, tiene que pasar forzosamente por el comité para que se pronuncie si respecto de los datos personales testados es correcta o no esa supresión de los mismos. Por tal motivo, se revoca precisamente el acuerdo de disponibilidad que emitió la unidad para efecto de que el Comité de Transparencia se pronuncie sobre el particular. Y el último proyecto que les presento es el recurso 210-2016 en contra precisamente del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El solicitante, quien se dijo llamar Víctor Pérez, requirió número de usuarios registrados en el sistema Infomex Tabasco, desglosado por año del 2008 al 2016. El titular de la unidad, que no lo veo por aquí, dio el trámite adecuado, remitió el asunto a la unidad de tecnologías de la información de ese organismo y el titular de la unidad de tecnologías se pronunció efectivamente respecto del número de usuarios registrados. Inclusive presenta un cuadrito, y que vale la pena comentar, que vienen 2 columnas, desglosado por año y por usuarios registrados, y aparece que desde 2008, que se inscribieron 161 usuarios en el sistema Infomex Tabasco en el estado, al año 2000, hasta el 30 de mayo de 2016, se tiene en suma un registro de 12,297 usuarios. Ese es un número llamativo, por cierto. Sin embargo, en el oficio donde remite la respuesta, el titular de la unidad de tecnologías denomina a este cuadro como número de sujetos obligados. Y esto evidentemente le causa confusión al particular y por eso se inconforma. Dice, bueno, me mandan una respuesta, una tabla donde dice usuarios registrados, pero en el oficio dice sujetos obligados. Y evidentemente, pues le asiste la razón en ese sentido al particular. Durante la substanciación del recurso de revisión, la unidad de transparencia, a fin de atender debidamente el requerimiento informativo del particular, presentó un nuevo acuerdo complementario de información, en donde nuevamente le requirió la información a la unidad de tecnologías de información de este instituto para efectos de que clarificara su respuesta y elaboró un nuevo acuerdo de disponibilidad, mismo que publicó en los estrados electrónicos, en los estrados físicos de este órgano y rindió el informe correspondiente. Procedimos a verificar que efectivamente estuviera publicado en el portal de los estrados y en los estrados físicos de ese instituto y advertimos que efectivamente se dio publicidad a este nuevo acto emitido por la unidad de transparencia y por ello en este asunto se decreta el sobreseimiento del mismo. Y con ello, comisionado presidente, doy por finalizada mi intervención. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, muy amable. Continuamos con el desarrollo del orden del día. A continuación se cede, le solicito al secretario ejecutivo que someta a consideración los proyectos de resolución expuestos por la comisionada Teresa Luna Posadas. Con mucho gusto, comisionado. Voy a recabar el sentido de la votación en 2 bloques, dada la excusa que opera en el caso del recurso de revisión 193, diagonal 2016, por parte de la comisionada Leida. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Procedo a recabar el sentido del voto en cuanto al recurso de revisión 193, diagonal 2016, ponencia 1, donde opera la excusa de la comisionada Leida López Arrasate. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, el primer bloque fue aprobado por unanimidad y el segundo con 2 votos a favor, dada la excusa que opera. Muchas gracias, secretario ejecutivo. Continuando con
el desarrollo del orden del día. Vamos a escuchar el punto en el cual la comisionada Leida López Arrasate tendrá el uso de la voz para que conozcamos las propuestas respectivas de su ponencia. Comisionado presidente, compañera comisionada Tere Luna, Hola, hola. al personal del instituto, buenos días, a los medios de comunicación, gracias por su presencia. Como he reiterado en otras ocasiones, los proyectos de recurso de revisión fueron turnados debidamente a las ponencias para análisis y consideraciones, y toda vez que en la resolución está apartada especialmente en los estudios con el criterio de exhaustividad y congruencia, mismo que obran en los archivos respectivos y que serán públicos hasta el momento de su ejecutoria, me permito dar a conocer el sentido de las resoluciones de la siguiente manera. El recurso de queja 019-2016 en contra del Ayuntamiento de Emiliano Zapata es fundada. El recurso de queja 021-2016 en contra del Ayuntamiento de Teapa es infundado. El recurso de revisión 042 en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco se revoca parcialmente. El recurso de revisión 058 en contra del Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta se revoca. El recurso de revisión 137 en contra del Ayuntamiento de Balancán se revoca. El recurso de revisión 138 en contra del Tribunal Superior de Justicia se revoca. El recurso de revisión 144 en contra del INVITAP se revoca. El recurso de revisión 145 en contra del Partido Revolucionario Institucional se revoca. El recurso de revisión 176 en contra el ITAIP se revoca. El recurso de revisión 177 en contra de la Secretaría de Administración se revoca. El recurso de revisión 188 en contra del Ayuntamiento de Balancán se revoca. Y el recurso de revisión 191 en contra de la Secretaría de Gobierno se confirma. Dada la naturaleza de los casos, me gustaría exponer el recurso de revisión 042 en contra del Colegio de Bachilleres. Efectivamente, el recurrente en su solicitud pidió relación de trabajadores administrativos y docentes que terminaron la relación laboral con el COBATAP por jubilación y o pensión entre enero del 2013 y el 30 de noviembre de 2015, en la que se señale su categoría, plaza, fecha de alta, fecha de baja, sueldo, concepto de montos legales y contractuales pagados en el finiquito. Efectivamente, el COBATAP emite un acuerdo de disponibilidad y entrega una relación de información relativa a los finiquitos de enero 2013 al 30 de noviembre del 2015. Sin embargo, el recurrente señala en sus agravios que no es posible, en los términos en que le entregaron la información, no le es posible identificar quiénes concluyeron la relación laboral por años de servicio, por la vejez o la incapacidad, y que evidentemente para él es un obstáculo de cómo se está entregando la información. Durante el periodo de instrucción, el particular pues no presentó prueba alguna. El Colegio de Bachilleres mantiene su postura original, dando una explicación en los términos que tenía la información, porque bueno, es importante decir que este recurso se solventó en su estudio y en su resolución en los términos de la ley abrogada. De tal manera que en la propia ley se consignaba que la obligación se debe de entregar en el estado en que se encuentre. No hay una obligatoriedad de procesarla de acuerdo al requerimiento informativo. De manera tal que de la revisión de las listas que se entregaron, pues sí se denota y es evidente que es incompleta, porque únicamente se da a conocer el nombre de los extrabajadores, la fecha de orden de pago del correspondiente finiquito,
pero pues no se dice ni la categoría, ni la plaza, ni la fecha de alta o baja, el sueldo base de los conceptos desglosados que integraron el finiquito que se le dio. Si bien los sujetos obligados no están obligados a procesar información, pero bueno, hay una petición concreta y hay una documentación primaria que estipula estas categorías, pues evidentemente que no se cumplió con los extremos de la solicitud. Por lo tanto, se revoca parcial para efecto de que se complemente, se suministre la información al solicitante en los términos que fue requerido. El segundo recurso de revisión es el 145. Esto es en contra del Comité Directivo Estatal del PRI. La solicitud original fue copia en versión electrónica del número de votos que obtuvieron los diferentes candidatos de ese partido a presidentes municipales, diputados locales, gobernador, durante los procesos electorales realizados en los años 2011 al 2016, desglosado por candidato. Efectivamente, la unidad de transparencia de ese sujeto obligado emite un acuerdo de incompetencia y el argumento que da, bueno, que es efectivamente la solicitud se debe dirigir al Instituto Estatal Electoral en razón de quienes son encargados de organizar las jornadas electorales, de conocer del escrutinio y cómputo de estos resultados. Si bien es cierto que del análisis encontramos que en los propios estatutos de ese partido político no obra competencia alguna para conocer, aun cuando tenga una Secretaría de Acción Electoral, que básicamente se encargan de la estrategia electoral y inclusive en la ley general de ley electoral y de partidos políticos, en su artículo 37, nos dice que los partidos políticos contribuyen a la participación democrática del Estado. En consecuencia, la información requerida no es competencia del comité directivo. Puede detentar la información, porque bueno, todos sabemos que la vida política de un partido pues está básicamente en la estrategia de ganar una elección. Y el PREP, que es el medio por el que se dan a conocer los resultados, pues también son de conocimiento público y a través del sistema de Internet. Y puede que tengan la información, pero no es una obligación. De tal manera que efectivamente el PRI había determinado la incompetencia, pero pues falló el procedimiento. Este órgano garante, en la interpretación estricta de la ley, ha acordado que, bueno, cuando es una incompetencia debe pasar por el Comité de Transparencia, cosa que no se hizo, de tal manera que se revoca este acuerdo para efectos de que el pronunciamiento sea a través de ese órgano colegiado, que es el Comité de Transparencia. El otro recurso de revisión es el 191, en contra la Secretaría de Gobierno. Aquí solicitan conocer por qué suspendieron los plazos de las solicitudes y recurso por la falta de plataforma. ¿Con qué atribución legal hacen eso? Si solamente iban a habilitar el registro en los sistemas de Infomex, tal como lo determinó el INAI en el comunicado INAI/142/2016, ya que el sistema Infomex y la plataforma van a seguir trabajando en paralelo. Efectivamente, el sujeto obligado emite un acuerdo de incompetencia y orienta para que la solicitud la realice precisamente a este órgano garante. El recurrente dice que, bueno, hay una deficiencia en el trámite. Del estudio y análisis que se hace en esta ponencia, vemos que de acuerdo a las atribuciones que tiene la Secretaría de Gobierno en el artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, así como su reglamento interior, pues no existe ninguna disposición legal por el cual esté obligado esta Secretaría a contar con esta información requerida. Efectivamente, el acuerdo de incompetencia fue un acto deliberativo del Comité de Transparencia, por lo tanto, procedemos a confirmar
el acuerdo de incompetencia y se resuelve como un asunto totalmente concluido. Es cuanto, presidente. ¿Se confirma? Muy bien, una vez que hemos escuchado los proyectos de la ponencia 2 a cargo de la comisionada Leida López Arrasate, solicito al secretario ejecutivo que someta en votación nominal de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Con mucho gusto, comisionado. De igual manera, procederé a recabar en 2 bloques el sentido del voto, dado la excusa que opera de la comisionada Teresa Jesús en el expediente 191/2016. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. ¿A favor? Comisionada Leida López Arrasate. A favor en los términos del proyecto. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Procedo a recabar el sentido del voto del expediente, el recurso de revisión 191/2016, ponencia 2. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que los proyectos sometidos a votación en su primer bloque fueron aprobados en sus términos con 3 votos y el otro recurso de revisión fue aprobado por mayoría de 2 votos, dada la excusa. Muchas gracias, secretario. Agradezco mucho su intervención. Continuando con el desarrollo de los puntos del orden del día, voy a dar lectura a los asuntos a cargo de la ponencia número 3, que me permito dar a conocer en estos momentos. Tenemos el recurso de revisión 173 en contra del Instituto de la Juventud del Estado de Tabasco, se propone confirmar. El recurso de revisión 174, también en contra del Instituto de la Juventud del Estado de Tabasco, se propone sobreseer. El 183, en contra del Ayuntamiento del municipio de Nacajuca, se propone revocar. El recurso de revisión 186, en contra de la Secretaría de Gobierno, se modifica. El recurso de revisión 190, en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, se propone revocar. El recurso de revisión 191, en contra del Ayuntamiento del municipio de Nacajuca, se propone revocar. El recurso de revisión 193, en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, se propone revocar. El recurso de revisión 198, en contra del Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco, se propone revocar. El 199, en contra del Ayuntamiento del municipio de Tacotalpa, se propone revocar. El recurso de revisión 203, en contra de la Universidad Tecnológica de Tabasco, se propone revocar. El recurso de revisión 205, en contra del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista, se modifica. El recurso de revisión 209 del 2016, en contra de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, se revoca. Son, para que tomen nota, por favor, en el 205, el sentido que va, hubo un cambio allí. Y de esto, lo que estamos nosotros proponiendo en ese sentido es, por ejemplo, de los 2 que llegaron en contra del Instituto de la Juventud del Estado de Tabasco, en uno se solicitaba el informe de las actividades que realiza ese Instituto de la Juventud de Tabasco, así como del monto presupuestal con el que cuenta para realizar dichas actividades de los años 2014, 2015, 2016. Vimos un acuerdo de disponibilidad. Hay un alegato muy simple por parte del requirente, que es el sujeto obligado me niega la información, así a secas, sin mayor explicación. En la revisión que nosotros hacemos de la información que le fue entregada, podemos ver que fue proporcionada la información solicitada de conformidad con la misma solicitud, por lo tanto, se confirma el acuerdo de disponibilidad que tuvo el sujeto obligado. En otro asunto similar, también aquí pedían el esquema de viáticos asignados para ese Instituto de la Juventud de Tabasco, correspondiente al año 2013-14. Aquí había un error, 201, es 2015, por la orden progresivo, 2016,
así como su asignación y reglas de operaciones y el monto de viáticos asignados a su titular. También aquí es donde nosotros vamos a tener la necesidad de la capacitación a la sociedad civil para que realmente pueda proceder correctamente, porque este tipo de alegatos pues son muy elementales. Simplemente alega que el sujeto obligado me niega la información, pero no razona, no motiva, no da una mayor explicación, una mayor profundidad a el acto que le está agraviando. Nosotros entramos a revisar de acuerdo con lo que está solicitando como órgano garante que somos, y vimos que sí se entregó la información dentro de los parámetros, por lo tanto se solicita. Sin embargo, hago el comentario de los alegatos porque hemos visto de manera recurrente también la falta de información para poder solicitar la información. Con relación al municipio de Nacajuca, llegaron 2 solicitudes. Una copia en versión electrónica del acta de instalación del Consejo Municipal de Protección Civil y del monto a que asciende la partida para la prevención y auxilio de la población ante una emergencia o desastre que se programa en los años 2014, 2015 y 2016. También aquí el alegato por parte del ciudadano es que el recurso de revisión, ya que el sujeto obligado le niega la información solicitada. En la revisión que nosotros hacemos del propio expediente, vemos que efectivamente la unidad de transparencia no realizó el proceso debido para informar al solicitante sobre su acuerdo de aclaración, ya que en vez de determinar el tipo de respuesta como aclaración, o sea, una prevención, realizó el paso como respuesta final, lo que impidió que el particular se pronunciara respecto del acuerdo de aclaración, ya quitándole pues todo derecho de poder realmente tener acceso a la información, y por lo tanto este asunto se revoca. También es un error frecuente que hemos detectado que de manera frecuente se está presentando en esta parte por parte del sujeto obligado. En otra solicitud también al municipio de Nacajuca se le pide la copia en versión electrónica del listado de facturas que amparan los gastos realizados con motivo del Día de Reyes, Día de las Madres y Día del Maestro durante el año 2016 por ese ayuntamiento, lo anterior desglosado por proveedor, monto pagado a cada uno de ellos. Hay un acuerdo de aclaración como respuesta terminal. Imagínense ustedes, el primero, pues no sé si alguien tiene, alguna comisionada tiene duda de la pregunta que se está realizando aquí, pero pues es una pregunta muy clara, ¿verdad? No ameritaba la aclaración, pero aparte, tiene usted el uso de la voz. Es un argumento legaloide. Aparte de esto, la aclaración la manda como una respuesta terminal, como hizo con la anterior, por lo tanto, le niega completamente el derecho de acceso a la información, por lo tanto, se propone revocar este acto que ha ocurrido en el municipio de Nacajuca, Tabasco. Con relación a la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, aquí se le ha solicitado que se proporcione copia en versión digital legible del convenio del programa Viajemos Todos por México, suscrito por el titular de esta Secretaría, el subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo, representantes del Ticket Bus, Aeromar, Aeroméxico y presidentes tabasqueños de las asociaciones mexicanas de hoteles y moteles. Y nos dice el sujeto obligado que emite un acuerdo diciendo que es inexistente la información. El sujeto obligado alega que se le está negando el derecho de acceso a la información al declarar como inexistente una información que debe estar en sus manos, como consta en el boletín de prensa, cuya dirección pone un correo electrónico en el que aparece efectivamente el propio boletín. Y aquí vemos realmente que tampoco la propia actuación de la autoridad cumplió con la formalidad
ya que es requisito indispensable para declarar una inexistencia de la información que se realice la búsqueda exhaustiva de los documentos con la finalidad de dar plena certeza de ese carácter exhaustivo de la búsqueda requerida. Y al agotar la búsqueda, la titular de la unidad de transparencia del ente demandado debe comunicarlo por escrito al Comité de Transparencia para que éste, a su vez, en caso de persistir la inexistencia, dicte la resolución correspondiente. Por lo tanto, al no apegarse al procedimiento, pues estamos nosotros proponiendo que se pueda revocar. Tenemos otro de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. En el mismo sentido, aquí se le pide copia en versión electrónica de los proyectos de la campaña nacional de promoción turística que se financió con recursos del Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Tabasco, del año 2010 al 2016. También hace la Secretaría de Turismo un acuerdo de inexistencia de la información. Obviamente, alega el solicitante, a través del recurso de revisión, que el sujeto obligado le niega la información solicitada. Nosotros revisamos el trámite que realiza la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Ellos alegan que no cuentan con información, que la declaran formalmente la inexistencia, ya que el área que de acuerdo a sus facultades podría tenerla, informó que el manejo de dichos recursos está a cargo de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Tabasco, OCB, por lo que le era imposible enviar la información, razón por la cual se considera innecesario que el Comité de Información declare formalmente la inexistencia. Entonces, en ese sentido, la Oficina de Convenciones y Visitantes de Tabasco pues depende de la propia Secretaría, entonces está demostrando en su propia argumentación que no llevó a cabo la búsqueda exhaustiva y además el mismo vicio anterior de no tomar en consideración al Comité de Transparencia para que pueda dictaminar lo que conforme a derecho proceda, por lo tanto también se lleva a cabo la revocación, se propone revocar a este honorable órgano colegiado y también llegó uno del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México. Aquí se solicitaba, deseo saber si el listado de personal o base de datos de personal del Partido Verde Ecologista existe la C. Mariana Hoyos Armendáriz, adscrito o laborando para esa institución. Asimismo, dado el caso que labora ahí, también quiero saber desde cuándo labora, cargo que ostenta, fotografía que aparece en el directorio y cuánto es su percepción salarial por desempeñar el cargo. Hay un acuerdo de disponibilidad de información, existe el propio recurso de revisión solicitando que le están proporcionando parcialmente la información. Nosotros al hacer la revisión vemos que se ha entregado prácticamente toda la información excepto la fotografía, por lo que nosotros estamos determinando que al tratarse de una persona que es un militante probablemente del partido, pero no es un servidor público, no existe la obligación de entregar la fotografía, por lo tanto se confirma el acuerdo de disponibilidad de la información. Entonces le pido por favor que tome en consideración que lo que estamos proponiendo es confirmar el acuerdo del Partido Verde Ecologista de México. Esto sería por cuanto a la ponencia número 3. No sé si alguien desea hacer algún comentario. Tiene usted el uso de la voz, comisionada Luna. En este último asunto que acaba de mencionar el presidente, relativo al Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista, uno pensaría que el nombre de un militante es dato personal. Sin embargo, con la nueva disposición, tanto en materia electoral como en materia de ley de transparencia y acceso a la información, se establece como sujeto obligado a los partidos políticos y una de sus obligaciones de transparencia común es precisamente difundir el padrón de sus militantes. Por lo tanto, es un dato que se torna público, un dato personal que se torna público a la luz de las leyes electorales y de transparencia y acceso a la información pública. No así por lo que respecta a la fotografía.
por eso coincido plenamente con lo que expuso el presidente en el sentido de que realice una búsqueda si tiene dentro de sus archivos la fotografía que se la dieron por de la militante, y de no ser así, pues es evidente que no tiene la atribución legal de contarla, porque no es su obligación de transparencia publicar las fotografías de los militantes, sino solamente los nombres de los mismos. Con ello termino. Muchas gracias. Solicito al secretario ejecutivo que someta a consideración de este honorable pleno las propuestas de proyecto de resolución presentados por el comisionado presidente. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados por la ponencia del comisionado presidente, lo cual hará en dos bloques, dado que opera la excusa del recurso de revisión 186, diagonal 2016, ponencia 3. El primer bloque sería comisionada Teresa Jesús Luna Posada. ¿A favor? Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Procedo a recabar el sentido del voto en el recurso de revisión 186, diagonal 2016, ponencia 3. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los A Santos. favor. Comisionado presidente, se aprobaron con 3 votos a favor los proyectos del primer bloque y con 2 votos por mayoría en cuanto opera la excusa. Muchas gracias, secretario. En desahogo el punto octavo del orden del día y toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, párrafo segundo, del reglamento interior de este instituto, el día 15 de julio del año que transcurre, concluye el primer periodo ordinario de sesiones de este honorable pleno, por lo que informo que los plazos y términos procesales para la interposición y sustanciación de las solicitudes y recursos a que haya lugar se suspenderán del día 16 al 31 de julio de 2016, reanudándose a partir del día lunes 1 de agosto del año que transcurre. Asimismo, y con fundamento en el párrafo tercero del artículo de referencia, el personal de este órgano garante disfrutará en dichas fechas el primer periodo vacacional al que tienen derecho, por lo que en caso de ser aprobado dicha propuesta, le solicito al secretario ejecutivo tome las medidas necesarias para publicar el aviso correspondiente en nuestra página de internet, portal de transparencia, redes sociales, en el sistema Infomex Tabasco y en la entrada principal de este instituto. En tal virtud, invito, si alguien desea hacer uso de la palabra, a que formule la solicitud respectiva. Felices vacaciones. Muchas gracias. En consecuencia, le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno la propuesta de suspensión de plazos. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este pleno la propuesta de suspensión de plazos referida por el comisionado presidente. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. ¿A favor? Muchas gracias. Comisionada Leida López Arrasate. En sus términos. Comisionado No, ¿sí o no? Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que la propuesta antes referida ha sido aprobada en sus términos con 3 votos a favor. Bueno, al no haber más asuntos que tratar y siendo una sesión extraordinaria, pido a los presentes ponernos de pie. Siendo las 10:55 del día 15 de julio del año 2016, declaro clausurados los trabajos de esta sesión extraordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se cita para una sesión ordinaria con carácter de solemne que tendrá verificativo el día de hoy inmediatamente al concluir esta sesión. Está citada a las 11. A las 11 horas. Gracias.